hoy. Ceuta vive una crisis migratoria tras la llegada de más de 50.000 personas. La situación desborda los recursos de asistencia, genera una incertidumbre legal y revive el debate sobre las políticas migratorias de España y la Unión Europea. El grupo extremista Hamás acepta desarmarse en Gaza a cambio de que Israel cese la agresión y retire sus tropas de la franja. Este 1 de agosto arranca en Venezuela una mesa de diálogo enfocada en la transición democrática con el respaldo de Estados Unidos. El reciente nombramiento de un obispo en China ratifica la vigencia del acuerdo firmado con el Vaticano en 2018. Analizamos con dos expertos este pacto que, aunque facilita las ordenaciones episcopales, sigue desatando controversia dentro y fuera de la Iglesia. Se eleva a 34 los muertos tras el reciente terremoto en Japón. Los sobrevivientes sufren escasez mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos. Hola Natalie, cerrando la semana. Terminamos la semana, Eddie, como siempre, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de San Ignacio de Loyola empezamos las noticias desde España, cuya frontera con Marruecos vuelve a ser escenario de una intensa crisis migratoria. En los últimos días, miles de personas han intentado llegar a la ciudad limítrofe de Ceuta, desbordando la capacidad de respuesta de las autoridades y reavivando el debate sobre el control fronterizo, la cooperación entre ambos países y la atención humanitaria a los migrantes. Ampliamos en conexión desde Madrid con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Nicolás, ¿cuál es la última información de los migrantes marroquíes en la ciudad autónoma de Ceuta? La crisis migratoria en Ceuta se ha cobrado al menos la vida de 40 personas, según han reportado las autoridades españolas, pero han sido más de 50.000 las que han cruzado hasta esta ciudad que está en la costa norteafricana, en el estrecho de Gibraltar. Y es la única frontera entre Europa y África terrestre, pero en este caso la mayoría de los que han entrado a través del mar, bordeando un espigón que hay en la ciudad autónoma de Ceuta. El presidente del gobierno ha estado en las últimas horas en el lugar y las autoridades locales habían pedido que se declarara el estado de emergencia nacional por esta por esta oleada migratoria. Sin embargo, el gobierno de momento no ha accedido a tomar el control de la situación en ese sentido, aunque sí ha enviado un refuerzo del ejército para ayudar a las labores de orden, digamos, básico ciudadano en esta ciudad de Ceuta. ¿Y cuál es el perfil de los migrantes marroquíes que cruzaron la frontera? Bueno, no solo son marroquíes, aunque en su mayor parte puedan serlo, también vienen de otras naciones, en especial del norte de África, también del sur. Había familias, había también niños, pero también muchos jóvenes, hombres, pues en una edad mediana. Obviamente muchos de ellos que durante el año cruzan de manera ilegal hasta nuestro país, pues lo hacen evidentemente movidos por motivos económicos de pobreza, pero un movimiento tan puntual en tan pocos días, con una población tan grande de 50.000, que es como aproximadamente 3 veces y media más que la última gran oleada que hubo en el año 2021, que fueron 12.000 migrantes en un solo movimiento, digamos. Pues parece que es un movimiento que va más allá de las motivaciones migratorias relacionadas con la pobreza y el intento de prosperar. ¿Podrán quedarse en España los migrantes que han cruzado? Bueno, hasta el momento de los 50.000 parece ser que algunos han acabado volviendo por el mismo camino voluntariamente, y sobre los demás pues hay una controversia grande porque la ley de extranjería española permite devolver sobre la marcha lo que se llama la devolución en caliente, cuando la persona que, digamos, se introduce ilegalmente en el país lo hace forzando o saltándose pues algún elemento estructural de frontera, ¿no? Una valla como la que hay en la parte terrestre de la frontera, pues una valla doble de varios metros de altura, etcétera. Cuando se ha rodeado, como en este caso, a nado, un espigón que se adentra en el mar para intentar pues evitar esa entrada. De hecho, la travesía en algunos casos es de más de 4 horas a nado. Pues una reciente sentencia del Tribunal Supremo Español
ha dicho que no se puede devolver en caliente. Por lo tanto, aquellos que han penetrado en el país de manera ilegal y que lo han hecho de esta manera podrán beneficiarse al menos de no ser expulsados inmediatamente. Entonces se tendrá que tramitar ahora de alguna manera un expediente administrativo que va a tardar mucho, puesto que los servicios de la propia ciudad de Ceuta en este momento, a causa del proceso migratorio, de regulación migratoria que se ha llevado a cabo en España en las últimas semanas, están colapsados, con lo cual probablemente sea muy difícil que estas personas puedan salir de allí. Y que por lo tanto van a mantener a Ceuta en una situación muy complicada durante muchos meses, porque es una población que no cabe en los recursos de asistencia que tiene la propia ciudad. Nicolás, ¿y qué consecuencias podría tener este caso para España y su política migratoria? Pues desde luego los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los sindicatos policiales se han quejado de que no han podido hacer nada los policías que guardan, los guardias civiles que están ahí en la frontera, precisamente porque la ley de extranjería no se lo ha permitido. Luego hay una derivada internacional que Italia y Finlandia han pedido incluso que se pudiera suspender para España o expulsar a España del Tratado Schengen, que es el que permite la libre circulación entre 29 países del continente europeo. No en vano es que esta es la frontera sur de Europa y debería estar mejor cuidada, no solo por los intereses propios de España, de su soberanía, sino también por los de todos los países de Europa, porque obviamente no todos los que pasan la frontera se quedan en España, aunque sí son una gran parte, sino que también van a otros países de Europa, aprovechando precisamente esta libertad de movimientos. Es difícil que el gobierno actual, con los apoyos parlamentarios tan exiguos que tiene en este momento, pueda implementar una política de extranjería diferente a la que ya hay, más aún teniendo en cuenta que en el próximo año debe haber elecciones. Entonces, bueno, en principio no va a haber una modificación legal inmediata y desde luego va a ser en el ámbito sociopolítico un tema que va a estar muy caliente, tanto en el ámbito social como en el político, el tema de la migración, como de hecho ya lo ha estado en los últimos años. Gracias, Nicolás de Cárdenas, por la información. Encantado, hasta la próxima. Ahora escuchemos a marroquíes migrantes que cruzaron la frontera con España. No hay oportunidades en Marruecos. Soy estudiante de magisterio, pero la verdad es que no hay posibilidad de vivir allí. Por eso llevo 14 años estudiando, pero no hay nada. Solo estar en casa o trabajar 12 horas por un sueldo miserable. Por eso vine aquí, pero tampoco he encontrado oportunidades, así que debería volver a casa. Vengo aquí para buscar hijo de mi hermana. No sé si vivo o morí. Por eso, tengo residencia de él y no sé ahora dónde está. Lo primero que quiero es descubrir Europa. Eso es lo primero. En Marruecos no se nos permite viajar al extranjero, así que supongo que ese es el primer problema. Hay escasez de empleo en Marruecos, hay trabajo, hay gente que trabaja, hay muchas cosas, pero no suficiente para todos. Por otro lado, el presidente Donald Trump anunció este jueves en redes sociales que la coalición internacional Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme total del grupo terrorista Hamás y del resto de grupos armados en Gaza. Agradeció a su equipo y a Egipto, Qatar y Turquía como mediadores. Pero, ¿qué han dicho Israel y Hamás? Sam Metnick, periodista de Associated Press, nos explica. Fuentes oficiales han comunicado a The Associated Press que Hamás ha aceptado desarmarse, lo que supone un paso significativo y podría conducir al fin de la guerra en Gaza. Aunque hay muchos obstáculos por delante, esto podría llevar mucho tiempo y no está claro si finalmente se llevará a cabo. Las fuentes oficiales han señalado que Hamás ha aceptado una hoja de ruta para el desarme, pero que esto depende también de que Israel cumpla con su parte del acuerdo, que consiste en poner fin a las hostilidades, así como en retirarse de las zonas de Gaza que controla, lo que supone más de la mitad del enclave en este momento. Israel no ha respondido aún para indicar si está de acuerdo. No hizo ninguna declaración después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo anunciara el jueves.
Esto se produce 9 meses después de que entrara en vigor el alto al fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás. El acuerdo lleva muchos meses estancado y la cuestión del desarme ha sido un punto de fricción clave. Una copia del acuerdo a la que ha tenido acceso The Associated Press y que ha sido verificada establece que todas las armas de la policía de Gaza se entregarán a un comité tecnocrático palestino. Sin embargo, habrá un proceso de entrega de las armas de mayor calibre que tendrá lugar posteriormente y que, además, está supeditado a que Israel lleve a cabo una retirada por fases. Ahora escuchamos a pobladores en Israel y Gaza sobre el acuerdo que Trump dice haber logrado para el desarme del grupo extremista palestino Hamás. Hamás es una organización terrorista, es una organización en la que no se puede confiar, pero veamos qué pasa. Aquí en Sderot, que es una ciudad que experimentó la masacre el 7 de octubre, también de una manera muy cercana. Creo que si este paso realmente tiene éxito, podría traer estabilidad a esta área y poner fin a esta sangrienta guerra. Si Dios quiere, sucederá. ¿Cuántas veces han dicho tregua, luego alto el fuego, y todo es para nada? Si Dios quiere, encontrarán una solución para nosotros. Hamás entregará sus armas y Gaza volverá a ser como era antes del 7 de octubre. Escuchamos informes de noticias sobre un alto al fuego y muchas otras cosas, pero por la noche no podemos dormir debido a las balas aleatorias. Miramos hacia Venezuela, donde aún muchos siguen buscando los restos de sus seres queridos en los escombros a poco más de un mes de los devastadores terremotos. A esta realidad dramática se sigue sumando el complejo panorama político que no ha dejado de desarrollarse vertiginosamente en los últimos meses. Informa nuestro corresponsal Andrés Enríquez. Mercedes Carrillo es vecina de La Guaira. La tragedia no termina para ella, que ha tenido que mover con sus propias manos los escombros para tratar de sacar los restos de su hermano Daniel. Desde el 24 de junio han abundado las denuncias sobre el deficiente accionar del gobierno interino de Delcy Rodríguez para atender la emergencia. Hasta hoy, existen edificios colapsados en La Guaira a donde no ha llegado maquinaria pesada para mover los escombros. El que está aquí es mi hermano, es como mi hijo, se llama Daniel Enrique Roa Colmenares. Llevo buscándolo bastante tiempo y con el favor de Dios ya lo conseguí. Estamos esperando la manera como sacar su cuerpo de ahí. Ante todo, Dios, le doy la fuerza y la fortaleza para aguantar, para soportar tantas cosas que han pasado acá. Las cifras de fallecidos, heridos y damnificados no son actualizadas por el gobierno desde el pasado 24 de julio, hace una semana. Según el último reporte oficial, las víctimas mortales ascienden a más de 5.300, mientras otras decenas de miles resultaron heridas o perdieron sus casas. El número de personas desaparecidas es aún incierto. Efraín Navas perdió a varios de sus seres queridos. Asegura que Dios ha sido indispensable para no sucumbir a la desesperación y la desesperanza. Porque yo cuando llegué aquí vi este edificio así, y oye, se me fue mi mundo. Se me fue mi pandilla, se me fue el amor de mi vida, mi esposa. En medio del dolor, la iglesia ha sido fundamental para acompañar a los que sufren. Más allá del apoyo material que Cáritas ha logrado canalizar, no sin el gran esfuerzo y la enorme generosidad de todos los venezolanos, los obispos han remarcado la importancia de atender también espiritual, psicológica y emocionalmente a los sobrevivientes. Esta semana también se cumplieron 2 años de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Una jornada que terminó con el anuncio de la presunta victoria del depuesto Nicolás Maduro, catalogada de fraudulenta por voces y organizaciones dentro y fuera del país. En los días posteriores, el régimen chavista desató una salvaje persecución en contra de la disidencia, encabezada por María Corina Machado. Hoy, con un panorama que aparentemente ha dado un vuelco de 180 grados, cientos de venezolanos se manifestaron este 28 de julio en las calles de Caracas para exigir unas elecciones que hagan valer realmente la voluntad de la enorme mayoría de los ciudadanos. El secretario del Departamento de Estado anunció que el 1 de agosto inicia la transición en Venezuela. Y confiamos en la buena voluntad y en el deseo
y por qué no decirlo, en el interés que tienen nuestros aliados extranjeros de ver el país en democracia. Efectivamente, el secretario de Estado Marco Rubio respaldó el inicio de una mesa de trabajo este 1 de agosto entre la Asamblea Nacional actual, controlada por los restos del chavismo, y la Asamblea Nacional electa en 2015, considerada por la administración estadounidense como el último poder del Estado electo en forma democrática en Venezuela. La Asamblea Nacional electa ha funcionado por más de 10 años, incluso desde el exilio, de manera paralela, pero sin un poder real, al menos hasta ahora, para tomar y ejecutar decisiones dentro de Venezuela. Hoy su presidenta, la diputada Dinora Figuera, regresó de su exilio y ya se encuentra en Caracas para el inicio de las conversaciones con el chavismo, en el marco del plan de los Estados Unidos para alcanzar una transición ordenada a la democracia en el país. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, aumenta a 34 los muertos tras el reciente terremoto en Japón, mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos. Además, los protagonistas de la Jornada Nacional de Jóvenes en Perú comparten sus vivencias durante el segundo día del encuentro. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora llevamos la atención a otro tema. 16 obispos nombrados en 8 años en China. El último nombramiento de hace pocos días confirma la continuidad del acuerdo entre el Vaticano y Pekín firmado en 2018. Un pacto que ha permitido nuevas ordenaciones episcopales, pero que sigue generando debate dentro y fuera de la Iglesia. Nuestro corresponsal Javier Romero informa. Las relaciones entre el Vaticano y China continúan marcadas por el acuerdo provisional firmado en 2018 sobre el nombramiento de obispos. Aunque el texto nunca se ha hecho público, todo apunta a que el pacto permite que las autoridades chinas propongan candidatos, mientras que el Papa conserva la decisión final sobre las designaciones episcopales. Es importante decir que, aunque el Papa nombra a los obispos en China, eso no significa exactamente que los elija. Esto es importante subrayarlo. Es cierto que el Papa tiene la última palabra, pero acepta o no los candidatos que China le propone según la política religiosa de su gobierno. Digamos que es un acuerdo a medias. Por un lado, China, así, reconoce la autoridad del Papa para nombrar a los obispos, pero, por otro lado, no le permite elegirlos libremente. Y el director editorial de Asia News también recuerda un dato importante, que China, a nivel público, actúa diferente que en privado. El Vaticano anuncia el nombramiento, que el Papa lo ha nombrado, pero esto no se dice en China, ni en la consagración del obispo, ni en las informaciones que se dan en las webs oficiales de la Iglesia en China. En otras palabras, el papel de Roma se silencia. Obviamente el acuerdo ha dei problemi. El acuerdo tiene problemas, no porque el gobierno se meta en cuestiones de la Iglesia, sino porque, como el acuerdo es confidencial, permite a China hacer doble juego. Sin embargo, el acuerdo es necesario porque es importante tener un documento al que aferrarse para protestar. Como dice un antiguo dicho de la diplomacia vaticana, los acuerdos se hacen con personas en las que no confías. Por lo tanto, debes tener un acuerdo porque, de alguna manera, así dispones de un documento sobre el que hablar, en el que basar un diálogo. De lo contrario, no hay nada. Este tipo de acuerdos no son una novedad en la diplomacia de la Santa Sede. El vaticanista Andrea Gagliarducci nombra acuerdos que hubo en tiempos de Pablo VI con países que estaban tras la muralla soviética y también trae ejemplos más recientes. Perché dal 1996, cuando si sono ripresi En 1996, cuando se retomó el diálogo con Vietnam, la Santa Sede estableció un procedimiento para el nombramiento de obispos en los que dejaba participar al gobierno. Al final se llegó casi hasta el punto de establecer plenas relaciones diplomáticas, un pasaje necesario para la Santa Sede para poder moverse con libertad. Así que el acuerdo con China, aunque pueda sonar polémico, obedece a una praxis habitual de la Santa Sede. Dinámica de la Santa Sede. El acuerdo entre el Vaticano y China fue impulsado por el Papa Francisco. Se alcanzó en 2018 y debe renovarse cada cierto tiempo. Con la última ordenación anunciada en los últimos días, son 15 los obispos chinos nombrados en el marco de este nuevo acuerdo, uno de los más controvertidos y difíciles de la diplomacia vaticana. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Y tras el terremoto de 7,1 de magnitud en la prefectura de Kumamoto, en Japón, el número de fallecidos subió a 34 este viernes, según el gobierno local. Asimismo, los residentes se enfrentan ahora a la escasez de agua y suministros, reporta Associated Press. Estantes vacíos destacan en los centros de abasto de la ciudad de Yatsushiro, una de las áreas más afectadas. Asimismo, continúan las labores de rescate para encontrar a los desaparecidos luego del grave sismo que desencadenaron una explosión en un centro comercial, derribar a la chimenea de una fábrica y aplastar a las casas. En la ciudad de Uki, otro de los lugares afectados, los residentes expresaron su sentir. Estaba fuera por trabajo cuando ocurrió el terremoto. Todo se convirtió en un desastre después de que volví. La energía no se ha restablecido en medio del clima sofocante, lo que hace imposible la limpieza. El suministro de agua del grifo también se corta. El agua potable es la escasez más urgente. Todo el mundo intenta conservar el agua y usa cada gota con precaución. La vida diaria sigue siendo muy incómoda en verano. Este centro actualmente alberga a 690 evacuados. Solo hay un inodoro de descarga al aire libre disponible en todo el refugio, lo que lleva a largas colas y congestión durante las horas pico. Es la mayor dificultad que enfrentamos ahora. Nos vamos ahora a la ciudad de Chulucanas, en el norte del Perú, donde cientos de jóvenes están reunidos en la segunda edición de la Jornada Nacional de la Juventud 2026, el encuentro juvenil católico más importante del país, y estamos precisamente conectados con dos participantes para que nos cuenten sus vivencias. Ellos son Nicolás García y Ana Lucía Enciso. Amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí en Chulucanas, somos de Corazones Encendidos. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos qué es lo que pueden destacar de lo aprendido y visto en esos 2 primeros días del Encuentro Nacional de Jóvenes Católicos. Bueno, 2 cosas puntuales que yo me llevo es que la iglesia es más de lo que vemos en el día a día de nuestras parroquias, de nuestros grupos, que somos muchos más, que tenemos muchas cosas en común y muchas cosas en diferencias para aportarnos unos a otros y para crecer. Y lo otro también, bueno, hoy día en la mañana nos hablaban de quiénes somos, ¿no? Y recordaba mucho la frase de Santa Teresa, ¿no? Las almas cambian cuando sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿no? No olvidarnos de eso, ¿no? Que nuestra identidad está en el amor de Dios. Lo que yo me puedo llevar también es salir más de nosotros mismos, por ejemplo, salir de nuestras comodidades, de lo que tal vez estamos acostumbrados a experimentar, y acoger más al hermano, acoger a sus dificultades, aprender a vivir también en comunidad y aprender sobre todo a escuchar al que está a nuestro costado, ¿no? ¿Y qué preguntas y problemas comunes frente a la vida, también la fe, comparten ustedes como jóvenes con otros jóvenes también que han llegado desde distintas partes del Perú? Bueno, ayer Monseñor Rocco Gualtieri, el nuncio, compartía una problemática que creo que compartimos todos, que es un poco el tema de las redes sociales y cómo eso también empieza a mercantilizar nuestras relaciones humanas, ¿no? Como a veces mira al otro como objeto de uso, en el sentido de que qué beneficio puedo sacar de esto, ¿no? Y a veces también eso lo trasladamos a Dios, ¿no? O sea, voy a Dios porque quiero algo, ¿no? En vez de simplemente buscar una relación que es de amor, de simplemente estar, compartir y nada más, ¿no? De dejarse amar. Y eso, muy puntualmente en los jóvenes, lo compartí también Monseñor Rocco, era la parte del cuerpo, de la afectividad, ¿no? Como a veces la inmediatez de las redes sociales también se ha permeado en nuestras relaciones humanas, cuando estás en pareja con alguien y es algo muy fugaz y solamente buscas placer momentáneo, ¿no? Y eso creo que es, bueno, el tinte del problema de la juventud siempre, pero hoy en día más en esta hipersexualización que vivimos, ¿no? Sí, justo como Nick menciona, ¿no? Creo que una de las principales problemáticas viene relacionado con el uso de las redes, que nos hace vivir como que en apariencia, como que en esa superficialidad, que no nos permite como que conocernos incluso a nosotros mismos o a las demás personas que nos rodean más allá, y queremos todo más inmediato, buscamos como autocomplacernos de una manera más rápida y no vamos más a profundidad. Y ustedes también, bueno, continúan ahora, faltan 2 días más para que termine esta jornada, hoy también por la tarde. ¿Con qué compromisos esperan regresar a sus comunidades luego de lo aprendido en las charlas formativas, de repente en la oración, en momentos de oración? Bueno, yo creo que un compromiso que me llevo es seguir saliendo de las 4 paredes, encontrarnos con otros hermanos, otros grupos, otras comunidades para compartir la vida y también personalmente, ¿no? O sea, ir descubriendo cada día más quiénes somos quién soy para tratar de cada día buscar tener los sentimientos del corazón de Cristo, ¿no? Porque acá
descubrimos que más allá de las diferencias que podemos encontrar en el día a día, incluso hay muchas más, ¿no? Y eso creo que nos motiva un poco ser más pacientes, tolerantes, y solamente lo logramos pues a los pies de Jesús de Eucaristía, tratando de que Él nos regale sus sentimientos, ¿no? Bueno, complementando lo que dice Nick, yo diría que también escuchar más a las personas, no solamente como que centrarnos en nosotros mismos, porque a veces nuestra vida como que gira alrededor de nuestros problemas, pero todas las demás personas también tienen como que sus luchas internas, entonces creo que es importante también pensar de que no vivimos justamente en una burbuja, ¿no? Y pensar en los problemas de las demás personas, y qué mejor pues cargar nuestra cruz de la mano de Jesús. Así es, Nicolás y Ana Lucía, deseamos entonces que estos días puedan ser de mucho aprendizaje, que puedan tener un encuentro verdadero con Jesús y que pueda ayudarlos también a crecer en la fe. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, bendiciones. Por otro lado, el Papa León XIV recibió este viernes en audiencia privada a la cantante, poeta y artista estadounidense Patti Smith en el Palacio Apostólico. Ambos comparten un origen común, la ciudad de Chicago, y mantienen una reconocida sensibilidad hacia el diálogo entre fe y cultura. Smith ya había colaborado recientemente con iniciativas culturales de la Santa Sede al inaugurar el pasado mayo el pabellón Vaticano en la Bienal de Venecia, y en diversas ocasiones expresó también su cercanía y admiración por el predecesor de León XIV, el Papa Francisco. El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, que estuvo presente en la audiencia, describió el encuentro como una conversación entre dos personas que descubren que son viejos amigos, compartiendo recuerdos, música, sueños, visiones y esperanzas. A la salida del encuentro, en un breve video difundido por el propio Spadaro, Patti Smith resumió la experiencia con una sola frase: fue increíble. Hemos llegado al final del programa, amigos. Gracias por habernos acompañado durante esta semana. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.